En el vídeo de hoy vamos a ver los lípidos simples. Pero antes recordemos qué son los lípidos simples. Los lípidos los íbamos a dividir en dos grandes grupos. Los lípidos saponificables, que poseían en su composición ácidos grasos, y los lípidos insaponificables, que no poseen ácidos grasos en su composición. Los lípidos saponificables se dividían a su vez en dos tipos, los lípidos simples y los lípidos complejos. Los lípidos simples resultan de la unión de uno o varios ácidos grasos con un alcohol. Hay dos tipos, los acilglicéridos o grasas y los céridos o ceras. Ambos se diferencian en el alcohol que poseen. Los lípidos complejos están formados por uno o varios ácidos grasos más un alcohol, que puede ser la glicerina o la esfingosina, y otra sustancia, que puede ser el ácido fosfórico o una molécula de naturaleza glucídica. Los podemos clasificar atendiendo al alcohol, o los podemos clasificar atendiendo a la otra sustancia. Si tenemos en cuenta el alcohol, pueden ser que tenga glicerina más ácido fosfórico, y se llaman glicerofosfolípidos, que tengan glicerina con la molécula glucídica, gliceroglucolípidos, que tengan esfingosina con ácido fosfórico, esfingofosfolípidos, o que tengan esfingosina con una molécula glucídica, esfingoglucolípidos. Veamos en primer lugar los lípidos simples. Los lípidos simples se dividían en dos tipos, los acilglicéridos o grasas y los céridos o ceras. Empecemos con los acilglicéridos o grasas. Los acilglicéridos o grasas son compuestos que están formados por un alcohol, que es la glicerina, o también llamado propanotriol, unido a uno, dos o tres ácidos grasos. Si está unido a un ácido graso, se denominan monoacilglicéridos o monoglicéridos. Si están unidos a dos ácidos grasos, se denominan diacilglicéridos o diglicéridos. Y si está unido a tres ácidos grasos, se denomina triacilglicéridos o triglicéridos, o también llamados grasas neutras. Vamos a ver cómo se forman. Para eso tenemos la glicerina, el propanotriol, que tiene tres grupos OH, se une uno de ellos con el grupo carboxilo, formando un enlace éster y se forma un monoglicérido. Segundo ácido graso, el OH se une con el OH del alcohol, segundo enlace éster, diglicéridos, y el tercer enlace éster, triglicérido. Se eliminan tres moléculas de agua. Veámoslo otra vez. Glicerina con tres OHs, tres grupos alcohol, primer ácido graso, enlace éster, liberación de una molécula de agua. Segundo ácido graso, vamos a formar el diglicérido, liberación de una molécula de agua. Tercer ácido graso, este OH con el OH del alcohol, ya tenemos el tercer enlace éster, triglicérido. Por última vez, alcohol, la glicerina con sus tres OH, propanotriol, un enlace éster, monoglicérido. Segundo enlace éster con otro ácido graso, diglicérido. Y tercer enlace éster con otro ácido graso, triglicérido, que son los más abundantes. Aquí lo vemos en la representación con el modelo de bolas y vamos a estudiarlo en plano. Fijaros, tenemos aquí 1, 2 y 3 ácidos grasos. En este caso, el ácido graso es el palmítico y una molécula de glicerina, el propanotriol, ¿vale? Este OH del grupo carboxilo del primer ácido graso se une con el OH del alcohol formando un enlace de tipo éster. Segundo enlace de tipo éster, tercer enlace de tipo éster, ¿vale? Tenemos el triacilglicérido o triglicérido. Otra representación, ácidos grasos, tres ácidos grasos más glicerina, liberación de tres moléculas de agua y se forma el triacilglicérido. Bien, las grasas son moléculas apolares e insolubles en agua, debido a que los grupos hidroxilo, los grupos OH de la glicerina, que son grupos polares, están unidos mediante enlace éster al grupo carboxilo del ácido graso. Por ello podemos ver que las grasas flotan en el agua, debido a su menor densidad. Bien, según el tipo de ácido graso que forma parte de la molécula, podemos distinguir dos grandes tipos de ácidos grasos, aunque vamos a considerar un tercero. Pero los dos grandes tipos son estos.
los aceites o grasas vegetales y los sebos o grasas animales. Los aceites presentan ácidos grasos insaturados. Son llamados grasas de origen vegetal, son líquidos a temperatura ambiente y un ejemplo sería el aceite de oliva. Los sebos son las llamadas grasas animales. Contienen ácidos grasos saturados, por lo tanto son sólidos a temperatura ambiente y un ejemplo sería la grasa de buey. Las mantequillas son ácidos grasos de cadena corta que son semisólidos, puntos de fusión, por lo tanto, bajos. Aquí tenemos, por ejemplo, la trioleína, que es el que forma el aceite de oliva. Tenéis subrayado aquí en oscuro lo que es el resto del alcohol, de la glicerina. Aquí tenemos 1, 2 y 3 ácidos grasos. Este es 1, 2 y 3 ácidos grasos. El ácido graso en cuestión es el oleico trioleína, o también llamado aceite de oliva. Los aceites de oliva hay una gran variedad de ellos. Hay 3 tipos de aceite de oliva principales dependiendo de la calidad de los aceites. Tenemos el aceite de oliva virgen extra, que se obtiene por procedimientos mecánicos a bajas temperaturas, es decir, no tengo que añadir ningún producto. Lo único que hago es prensar la aceituna, es el de mejor calidad, el grado de acidez es menor a 0,8 grados y es rico en ácidos grasos monoinsaturados y aporta antioxidantes naturales como la vitamina E. El aceite de oliva virgen tiene una acidez menor de un 1% y es rico también en ácidos grasos monoinsaturados. ¿Veis? Aquí ha perdido el extra. Se extrae de disolventes, se extrae directamente de la aceituna por procedimientos también mecánicos, no se aplica ningún procedimiento químico. Pierde la palabra extra debido a defectos en la aceituna o en el proceso de elaboración. Luego tenemos el aceite de oliva refinado, que se extrae por procedimientos ya químicos. Apenas tiene sabor, olor y color. Se suele utilizar para frituras. Cuando mezclamos este aceite de oliva refinado y el aceite de oliva virgen, obtenemos el que se conoce como aceite de oliva, que es uno de los más utilizados. Aquí encontramos con acidez de 0,4 grados o de 1 grado. Y por último tenemos el aceite de orujo de oliva, que es el de menor calidad, se extrae del residuo de la aceituna y para extraerlo se aplican disolventes químicos. Tiene una acidez mayor de 2 grados. En el aceite de oliva, el de 0,4 grados tiene un menor porcentaje de aceite de oliva virgen. Ojo, ¿Vale? Aquí tenéis los 3 principales tipos de aceite. Y aquí tenéis una definición de cada uno de los tipos de aceite, por si queréis saber un poquito más. Bien, las grasas de origen animal, las grasas saturadas, se encuentran en productos como el queso, la leche entera, los helados, la crema, las carnes grasas, al igual que otros aceites como el de coco, el de palma y la semilla de palma. Son las grasas más perjudiciales. En el cerdo, ya sabéis que los cerdos ibéricos son alimentados con bellotas. Entonces, al ser alimentados con bellotas, ingieren gran cantidad de grasas insaturadas y por esto se obtienen las grasas mucho más fluidas. Lo notáis en un jamón de jabugo, como esa grasa suelta una especie de líquido al ser un poquito más fluida. Bueno, pues si queréis informaros un poquito más de lo que son las margarinas, que son productos que se elaboran a base de grasas semisólidas emulsionadas con una fase acuosa. Bueno, cuando ingerimos ácidos grasos saturados en la dieta, incrementan los niveles en sangre de triglicéridos y de colesterol malo. Y esto favorece la formación de placas ateromatosas en las paredes de las arterias, es la arteriosclerosis. Sabéis que la distribución de grasas en los hombres y las mujeres es diferente. En los hombres es una obesidad de tipo androide, se acumula principalmente en la tripa y en la nuca, y en las mujeres en las caderas y en los pechos. Bien. Cuando ingerimos ácidos monoinsaturados, ácidos grasos monoinsaturados, como el aceite de oliva, que contiene ácido oleico, y ácidos poliinsaturados, que sabéis que abundaban en las semillas y en pescados azules, estos van a bajar los niveles de colesterol malo, el conocido como LDL, y van a elevar el colesterol bueno, el HDL, y evitan así la formación de ateromas. Vamos a ver las funciones de los triglicéridos. La principal función y la más importante es la de reserva energética. Generalmente se acumulan en vacuolas, en las células vegetales y en los mamíferos en unas células llamadas adipocitos.
Un gramo de grasa libera aproximadamente 9,4 kilocalorías, frente a las 3,75, casi 4, que aporta la misma cantidad de glúcido. Otras funciones son actuar como aislante térmico, es decir, depósitos de grasa subcutánea en el tejido adiposo. En ciertos animales homeotermos, como el oso polar o las focas, que viven en climas fríos, tienen bajo la piel una capa de grasa que les aísla de estas bajas temperaturas. Otros animales que hibernan, como por ejemplo los osos, acumulan grasa bajo la piel y alrededor de órganos que utilizan como alimento. También amortiguadores mecánicos. Muchos órganos, como el corazón, el riñón, el hígado, están rodeados de una gran cantidad de grasa que les amortigua ante golpes. Como curiosidad, tenéis que la grasa del tejido adiposo pardo, que está distribuida en forma de pequeños depósitos en omóplatos y en axilas, suministra abundante calor, sobre todo en animales que hibernan, como los osos, ya que su oxidación en la mitocondria no suministra ATP, como los demás tipos de grasa, sino que produce exclusivamente energía en forma de calor, lo que le da ese calorcito en la hibernación. Céridos o ceras. Las ceras son otro tipo de lípidos simples, son ésteres de un ácido graso de cadena larga, entre 14 y 36 átomos de carbono, y un monoalcohol, también de cadena larga, que suele tener entre 16 y 18 átomos de carbono. Yo aquí he dibujado uno, que es el palmitato de miricilo, la cera de abeja, que contiene un alcohol de 30 carbonos y un ácido graso de 18. Repito, los ácidos grasos suelen tener entre 14 y 36, y el alcohol es de cadena muy larga y suele tener entre 16 y 30 átomos de carbono. Bien, vamos a ver cómo se forma un cérido. El ácido graso con el alcohol de cadena larga, ¿vale? Y se forma un enlace éster, una esterificación. Aquí tenemos la formación de la cera de abeja. Veámoslo por última vez. Enlace éster, liberación de una molécula de agua, como siempre, y ya está. Bien, ¿en qué funciones intervienen las ceras? Generalmente las funciones son de protección y de revestimiento. En los animales vertebrados recubren e impermeabilizan la piel, el pelo, las plumas, ¿vale? Esa capa de impermeabilización hace que las plumas de las aves no se mojen cuando están en el agua. Cuando hay un vertido de petróleo, por ejemplo, este petróleo lo que hace es que recubre las plumas y las plumas pierden esa impermeabilización y por lo tanto no flotan, pierden la flotabilidad y por lo tanto pueden morir por una hipotermia. En las plantas forman una película que recubre los frutos, las flores y los tallos jóvenes y les protege de la evaporación y del ataque de insectos. Es esa especie de brillo que tiene la piel de ciertas frutas, como por ejemplo las uvas, la manzana, etc. Industrialmente, las ceras se utilizan, como por ejemplo la anolina, que es la grasa de cera que se obtiene de la lana de oveja, o el aceite del esperma de cachalote, para fabricar suavizantes y lubricantes. También podemos encontrar muchas ceras en el krill, que es el alimento preferido de las ballenas, o la cera de abejas, o incluso el cerumen de los oídos. Como curiosidad, sabéis que los cachalotes, que tienen esa gran cabeza, se alimentan de calamares. Estos calamares los capturan en aguas muy profundas. Para eso realizan unas inmersiones que pueden llegar a alcanzar los más de 3.000 metros de profundidad. Para lograr esas inmersiones, esto lo hacen debido a las ceras que poseen justo en la cabeza. Para regular la flotabilidad, sin esfuerzo natatorio, utilizan su enorme cabeza. Su cabeza es tan grande porque alberga en su interior unos 18.000 kilogramos de spermaceti, que es esta grasa, que en reposo a 37 grados centígrados permanece líquida. Cuando el cachalote se sumerge, las ceras se solidifican y se vuelve más denso, lo que regula, por lo tanto, su flotabilidad.